sabiendo de que no iban a regresar. Y cuando le reporteaban y le preguntaban, pero ¿por qué? Dejan la comodidad de sus ciudades, seguramente un futuro promisorio, porque estaban jóvenes universitarios, y tantas cosas. ¿Por qué se iban a África? Y ellos respondieron esto: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el honor y el mejor sacrificio. Ellos entendieron el valor de lo que hizo Cristo en la cruz. Y decían, cualquier sacrificio humano que nosotros hagamos no se va a comparar en lo más mínimo al tremendo sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Rescatados, libertados. El otro día estaba escuchando al cantante Rodrigo Trapani. ¿Por qué en el programa de Mirta Legrand él hablaba de Jesús? Y le preguntaban, ¿por qué habla de Jesús usted? Dice, mire, es mi mejor amigo. Me salvó la vida. Restauró mi matrimonio. Me libró del suicidio y de las adicciones. ¿Cómo no voy a hablar de él? Yo creo que casualmente hoy vamos a hablar de este tema. ¿Cómo se mide cuánto uno cree en el Evangelio? Porque sabe que el Evangelio es salvación para aquel que cree. Ahora, ¿cómo se mide cuánto uno cree? En cuanto uno honra la sangre derramada. Si yo no honro la sangre derramada, no lo honro al Señor, no me siento deudor de haber dejado su trono y haber venido a la tierra a sufrir por mis pecados. No lo entiendo eso. Me parece un cuentito, un relato, un verso. ¿Será cierto? Esa persona no cree. La salvación obra para el que cree. ¿Y cómo mide el Señor cuánto crees? Según cuánto vos le devuelvas a Él. Porque a mí me pueden decir que yo quiero mucho, por ejemplo, ya no estaba más con vida, a mi madre, cuando era joven. Pero si yo no le llevo un regalo el Día de la Madre, ¿la estoy queriendo? No sé cuánto tienen madre con vida y viven con su madre. No le das un beso el Día de la Madre. ¿Hay alguna ley que te lo obligue? Es una honra. Y lo mismo pasa con el Señor. A veces se habla de los mandamientos y son obligaciones. Mira, hermanos, el mandamiento es por honra. Yo quisiera hablar de ese tema en esta noche. Quiero hablar del antiguo pacto y el nuevo pacto. Usted tiene una Biblia, seguramente, y está dividida en 2 capítulos, 2 tomos. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bueno, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero ¿de qué se trata esto de los testamentos, de los pactos? Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 8, versículo 8, para entrar en el tema. Porque si no entendemos, hermanos, cómo funciona el nuevo pacto, vamos a ser unos religiosos, vamos a estar errando el blanco y no vamos a entender qué es lo que Cristo hizo por nosotros. Hebreos 8:8 dice así, porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo diciendo, conoce al Señor,
porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Señor, háblanos. Pídale al Señor, Señor, háblanos en esta noche. Ponemos este auditorio bajo el control del Espíritu Santo y te pedimos que nos ilumines, que nos abras el entendimiento para que podamos entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a la palabra de Dios, por favor. Gloria a Dios. ¿En qué consistía el antiguo pacto? El pacto era un convenio entre Dios y el pueblo. Si ustedes cumplen todos los mandamientos que yo les doy, entonces tendrán mi favor, dice el Señor, y si no lo hacen, van a morir por su desobediencia. Era el mandamiento dado por el Señor. Todos hemos oído de los 10 mandamientos, tantos mandamientos y ordenanzas. Dice, si ustedes obedecen estas leyes, me van a tener a mí como Dios, los voy a proteger, los voy a prosperar, los voy a guardar de sus enemigos, pero si no cumplen, perecerán. Entonces, ese pacto, en primer lugar, eran mandamientos y ordenanzas dados por Dios en el monte Sinaí. ¿Cuál era el lugar donde Dios mandó sus leyes? El monte Sinaí. Era el monte donde tronaba, se sentía un terremoto, se sentía el sonido de trompeta. Era tan terrible lo que se vivía en ese monte, tan terrible que la gente estaba espantada. Dios en su misericordia, al ver la desobediencia de las personas, la gente no cumplió con esos mandamientos. El ser humano está imposibilitado de cumplir los mandamientos. ¿Por qué? Porque tenemos una carne pecadora, una naturaleza pecadora. Pedirle a un ser humano que cumpla todos los mandamientos y esté en santidad es lo mismo que pedir a una persona que no transpire en verano. Es imposible. Entonces Dios en su misericordia, queriendo tener comunión con las personas, con su pueblo, estableció el sacrificio de animales. Entonces, ¿qué pasaba? Tenían que apartar un cordero. El cordero tenía que convivir con la familia unos cuantos días hasta que llegaba el día de la expiación. Era un día en el año en que cada familia, usted imagínese venir a la iglesia y no venir con la mano vacía, tener que traer del fondo de la casa un corderito. ¿Cuánto viene un corderito alguna vez? ¿Cómo lo describe? Tierno, mansito. Usted lo llevaba, el sacerdote lo recibía, tenía que ser perfecto, no tenía que tener ningún defecto, tenía que ser puro y jovencito, y ahí lo degollaban. Imagínense, ¿no? Lo degollaban. El sacerdote tomaba el hisopo, mojaba en la sangre del corderito y rociaba a la persona. Entonces esa persona, antes de eso, la persona ponía su mano sobre la frente del cordero y transmitía sus pecados al cordero. Todos los pecados que hizo hoy en día se los transmito al cordero. Y el cordero tenía que morir en mi lugar. ¿Se imagina cómo saltaban los chicos? ¿Cómo volvía esa persona? Lo que buscaba Dios es que hubiera arrepentimiento, que la gente sintiera dolor por su pecado, que no les resbalara sus malas acciones. Y las personas consagradas solo podían acercarse a Dios, los que querían ir al templo, solamente bajo ritos estrictos. No podían comer determinados animales, no podían las cosas que hasta el día de hoy el pueblo de Israel respeta, y otros pueblos que no comen cerdo, no pueden comer determinados animales, y tenían que guardarse con estrictas reglas. ¿Para qué? Para así pudrirse
acercarse a Dios. Pero ¿qué pasó con todo esto? Las personas no cumplieron, desobedecieron a los mandamientos y quedaron con ritos externos. Cumplían los ritos, pero sin sentimiento, sin arrepentimiento. Incluso le digo más, los líderes religiosos, que eran los que los tenían que ayudar a ellos a cumplir los mandamientos, en vez de ayudarlos y asesorarlos cómo cumplir los mandamientos, los condenaban. Ellos eran importantes. Los fariseos usaban largas túnicas de oro, bordadas en oro, y tenían acá un título que decía Santidad a Jehová. Y ellos, en vez de estar a favor de la gente, del pueblo, y ayudarlos, los condenaban. Vemos el caso de la mujer adúltera, que la iban a lapidar. ¿Por qué? Porque vivían una apariencia. Por ellos, que juzgaban a la gente porque cometían pecados visibles, tenían un montón de pecados invisibles. Es decir, que la única diferencia entre ellos y los pecadores era que a los pecadores se les notaba, pero a ellos no se les notaban los pecados. Porque la avaricia, la idolatría, el orgullo, eran los pecados que a Jesús le daba indignación. ¿Cómo pueden señalar al pueblo por sus pecados si ellos están cometiendo pecados peores? Y los que tenían el deber de acercar a la gente a Dios los asustaban. Por eso Jesús los llamaba hijos de Satanás. Así los llamaba Jesús. Ustedes son hijos del diablo. Y si convierten a alguno al judaísmo, lo hacen más hijos del infierno de lo que son ustedes, les decía. ¿Por qué? Porque todo ese pacto no transformaba el corazón del hombre, no transformaba el corazón de los adoradores. Por eso el Señor en un momento dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está alejado de mí. ¿Y quién les pidió eso? Le dice un profeta, le dice al pueblo, ¿quién les pidió tanta sangre de animales? Dios lo había pedido, pero no quería eso el Señor. El Señor quería tocarles el corazón a ver si ellos se conmovían un poquito y dejaban de pecar. Y lejos de ellos, solamente lo que hacían era disfrazar su basura y sus inmundicias con ritos religiosos. ¿No le suena muy parecido eso a lo que pasa hoy en día? Desgraciadamente, hermano, esto también pasa hoy en día. Pero luego, a ver, vení, por favor, amigo. Voy a pedir la colaboración de mi hijo. Pero el Señor, viendo que eso fue inútil, que eso no había dado resultado, decide crear un nuevo pacto, una nueva historia. Y esta nueva historia era completamente distinta a la anterior. El nuevo pacto ya era distinto. Ya no era entre Dios y el pueblo. El pueblo falló. El ser humano falló. Ahora, el nuevo pacto era entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre se comprometía, en este nuevo pacto, a perdonar a todos los que de corazón se arrepienten de sus pecados. El compromiso hecho por el Padre. El Hijo se compromete en morir como un cordero por los pecadores. Dijo, Padre, dame un cuerpo. Recuerde que Jesús estaba sentado a la diestra del Padre, divino, como Dios. Dame un cuerpo. Yo voy a entregar mi vida por los pecadores. Y el Espíritu Santo se comprometía en convencer al pecador, de tocarles el corazón al pecador.
y señalaba la cruz como el sacrificio perfecto y transformar el corazón del hombre. Ahora fíjese que el antiguo pacto se hacía sobre un monte, el monte Sinaí. El nuevo pacto también se hace sobre un monte, el monte Calvario. En el antiguo pacto, el terror, la gente temblando. Imagínese usted está en la base de un monte y siente truenos, terremoto, bocina, fuego. El nuevo pacto, lo único que había en el monte Calvario, que todos esos rayos, toda esa tormenta, todo eso, descargándose sobre el cuerpo de Jesús, desgarrado por nuestros pecados, descarnado por nuestros pecados, el cordero inmolado, el judío que había por generaciones había llevado un corderito para que lo mataran, veía en Jesús el cumplimiento de todos esos sacrificios que habían hecho. Un pacto completamente nuevo. La dolorosa muerte de Jesús, el Cordero inocente, perfecto y muy querido por el creyente, pagaría el precio de nuestras rebeliones, buscando conmover nuestros corazones, porque Dios siempre lo que quiso es conmover nuestros corazones, porque el ser humano, hermanos, pecador, que no lo tiene un corazón de piedra. Matan chicos, roban chicos. El otro día una jovencita de 14 años, creo que Agustina, la mataron, narcotraficante. El corazón del ser humano no redimido, es de piedra. Yo buscando, y hermanos, todos hemos sido conmovidos por algún milagro del Señor, pero aún así, cuando las cosas nos van medianamente bien, se vuelve a endurecer el corazón. A veces uno ve gente alejada, desinteresada por las cosas del Señor. Vos pensás que hace un par de años, meses nomás, estaba en la iglesia alabando a Dios, ahora usted lo ve desinteresado. ¿Cómo nos endurecemos? Pero el Señor buscó con su muerte conmover nuestro corazón y llevarnos al arrepentimiento. Jesús compra nuestras vidas con su sangre. Él paga el precio. Entra en la misma presencia del Padre, no con la sangre de los corderos, con su propia sangre. Y intercede por nosotros. Padre, vos te comprometiste que todos aquellos que se arrepienten de sus pecados, que deciden dejar sus pecados, tú los perdonas. Acá está mi sangre. Y Dios, en su amor y justicia, no se encuentra impedido de otorgarnos el perdón. Hace posible el acceso a la presencia de Dios mediante el Espíritu Santo. Antes, para entrar en la presencia de Dios, ritos, ceremonias, sacrificio. Hebreo dice, ahora que hay libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre derramada, acerquémonos confiadamente. Cuando Jesús muere en la cruz, el velo se rompe de arriba abajo y queda abierto el camino. Antes al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez en la vida, una vez por año entraba un sumo sacerdote en un puesto rotativo, luego de varios sacrificios, pero ahora está abierto, usted y yo podemos entrar en la misma presencia de Dios, pero no en esta tierra, entrar por el Espíritu en el tercer cielo, donde está sentado Cristo a la diestra del Padre. Tenemos acceso abierto. Usted imagínese, hermano, antes nosotros mendigando un plato o revolviendo los tachos de basura de este mundo para encontrar felicidad. Ahora tenemos las puertas abiertas y Dios nos invita a participar de un banquete. ¿No merece la honra y la gloria al Señor? No tenés que revolver los tachos de basura, no tenés que ir a los curanderos, no tenés que enviciarte o tomar alcohol o droga para tener felicidad. Ahora podés entrar al banquete.
tus pecados han sido perdonados. Y ahora se establece una relación de hijo. Antes nosotros éramos esclavos de la ley. Ahora somos hijos de Dios. Es una cosa completamente distinta. Podemos entrar en una hermosa relación de padre e hijo, con el consuelo, la compañía y la guía del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en nosotros. Antes el hombre participaba de ritos y volvía a su casa igual. Lo único que había hecho era pagar una multa con esos sacrificios. Pero su corazón sigue igual. Ahora no, ahora entramos en la presencia de Dios y el Espíritu Santo nos va a transformarnos. ¿Puedes poner 2 Corintios 3:18, por favor? Cuando Pablo le explica a los corintios el ministerio que ahora tenemos, la bendición que ahora tenemos. Dice, por tanto, nosotros todos, diga conmigo, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Antes, hermano, el estudio de la Torá, de las leyes, no transformaban a nadie. Pero ahora usted puede entrar en la misma presencia del Señor por la sangre derramada. Y el Señor transforma nuestro corazón. Por eso, esta es la diferencia entre los dos pactos. Ahora las leyes del Señor son escritas por el Espíritu en nuestros corazones. Porque diga la verdad, cuando usted viene a la iglesia y tuvo un día difícil, y creo que a todos nos ha pasado, nos hemos mandado alguna, tenemos algo que hemos fallado al Señor. Ahora no hay castigo, no hay condena, no nos van a matar, nada. Usted entra en la presencia de Dios y se siente, Señor, te fallé, lávame con tu sangre. ¿Quién no ha venido a mí me asombraba en mi juventud que yo venía a la iglesia después de haber hecho unas cuantas macanas y venía y sentía el amor de Dios que me abrazaba. ¿Cómo es esto, Señor? Yo pensé que me ibas a castigar. Me acuerdo el ejemplo que contaba un pastor que siendo jovencito lo cita al director de la escuela y le dice, retírelo a su hijo de la escuela porque no le da la cabeza. Dedíquelo a otra cosa. Esta era una escuela, creo una escuela técnica, y el chico no iba. Y el padre del chico escuchaba lo que decía el director, que lo retirara de la escuela, y estaba visiblemente nervioso el padre. Y el chico dice, mi viejo me va a bajar, seguramente cuando llegue a casa me va a bajar. Y dice que el padre era un padre alemán, y se amasaba los bigotes mientras escuchaba al director de la escuela. Él sabía que cuando hacía eso el padre era porque estaba furioso. Entonces él lo retira, vamos a casa, y le dice, sentate. Venía ese extraño, abre la heladera, ¿qué te sirve? ¿Te hago un sándwich? ¿Qué? ¿Qué quieres que te haga? ¿Un sándwich? ¿Querés un vaso de bebida? Come tranquilo. Y dice, pero papi, ¿no te enojaste? Vos sos mi hijo. Y ningún director de escuela me va a decir que vos no servís, porque vos sos mi sangre. Y te banco a muerte. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Porque él decía, mereciendo una paliza, recibe una bendición. Así pasa con nosotros. Decir la verdad, ¿cómo hemos venido a la casa del Señor? No hemos venido manchados. A mí, el otro día estuve haciendo la reflexión. Pues, hermanos, una pregunta. ¿Ustedes escuchan mensajes pastorales? Hay algunos que no. Si usted no escucha mensajes pastorales, por favor, mándenme su teléfono y quiero que lo escuche todos los días, porque Dios me da una palabra todos los días. Y yo estaba hablando que cuando Jesús lo miró a Pedro, no le reprochó nada. Pedro lo había negado 3 veces, su mejor amigo, y dice una parte de la Biblia que lo
lo negó con maldición. No, yo este maldito no lo conozco. Y dice que Jesús en ese momento lo miró. Pedro se sintió avergonzado, lloró amargamente. Pero cuando lo tenía el Señor resucitado así frente a frente, el Señor no le reprochó nada. Simplemente le dijo, ¿me amas? Y tal vez vos viniste en esta noche y te sentís alejado del Señor. El Señor único que te dice, ¿me amas? Y a Pedro lo llamó por el nombre, Simón, hijo de Jonás, recordándole lo que era antes. ¿Me amas? Porque este nuevo pacto, hermano, no es por temor. Este nuevo pacto es por honra a la sangre derramada. Y si usted lo ve al Señor con los ojos de la fe, y si Dios le revelara a usted cómo fue el Señor sacrificado por cada una de nuestras rebeliones, ¿cómo no ofrecerle nuestra vida en adoración? Por eso, a veces se forman debates si los mandamientos son del antiguo pacto, del nuevo pacto, no sé si ha escuchado por ahí, si esto de congregarse en una iglesia, tocan también el tema del diezmo, y todo. No, son del antiguo pacto, dice. Hermano, acá no hay que cumplir mandamientos por temor, hay que cumplir mandamientos por honra a la sangre derramada. Si yo vengo a la iglesia no es porque Dios me va a castigar si falto. A veces algún hermano me dice, pastor, disculpe, tuve que faltar. A mí no me pida disculpas, es la sangre derramada. Si vos faltás al cumpleaños de tu madre, no le tenés que pedir perdón a los demás, se lo tienen que pedir a tu mamá, que es la que cumple años, porque es la honra a alguien que se lo merece. Y tenemos que entender que este nuevo pacto, hermanos, no es por ley, este nuevo pacto es por honra. Por eso decimos, el Cordero merece todo el honor. Usted mire, hermano, se está jugando un mundial y hay gente que ha vendido hasta sus últimas pertenencias para ir a ver un partido. ¿Qué ley los obliga? ¿Qué norma religiosa sigue? Siguen la pasión por un equipo de fútbol. Y hermano, el Señor no merece más pasión de nuestra parte. Porque para el trabajo cumplimos horarios. Para el trabajo cumplimos exigencias, ¿o no? Los hermanos que trabajan bajo relación de dependencia. ¿Y para las reuniones? ¿O faltamos al trabajo deliberadamente? Y no es porque nos van a castigar, nadie nos va a castigar. Ni Dios nos va a castigar. Pero estamos defraudando su amor. Estamos defraudando ese inmenso amor que nos tuvo alguien que entregó su vida por nosotros. Por eso la Santa Cena, hermano, ordenada por Jesús, porque el Señor dijo, hagan esto en memoria de mí. Tiene una sola finalidad, recordarnos lo que Jesús hizo por nosotros. Qué sano que es mirar la cruz, hermano. Porque a veces dice, no voy más porque la iglesia me falló. Los hermanos me fallaron. Yo digo, ¿el Señor te falló? ¿Hay alguno que puede decir, Dios me falló? Ahora, ¿por quién venimos acá? Por Él. Hoy a la mañana, un grupo de hermanos estaban baldeando la iglesia y limpiando la iglesia, acomodando las sillas. Hacía un frío de loco. ¿Por qué lo hacen? Por Él. Por Él. ¿Por qué nos podemos poner que te obliga la religión? Te castiga me dijo una vez no es comerciante, industriales, que tenía varios hermanos de la iglesia empleados. ¿Cómo los tenés? Porque me dice, a las 7 me tengo que ir porque tengo reunión. ¿Cómo los tendrás vos? No es así. Es honor a la sangre derramada. Si yo salgo a predicar, hermanos, es por Él. Porque cuando yo estaba perdido, cuando mi vida no valía 5 centavos, cuando yo no servía para nada, Él me tendió su mano y perdonó todas mis inmundicias por ese sacrificio. Por eso la Santa Cena tiene como
finalidad recordarnos lo que Jesús hizo por nosotros y establecer un fuerte vínculo de hijo, padre con Él. Yo te hago una pregunta. ¿Tus hijos comen en la mesa porque se comportaron bien, porque cumplieron todo lo que vos le dijiste, o simplemente porque son tus hijos? A ver cuántas madres hay acá. ¿Por qué le dan de comer a sus hijos? ¿Porque se portaron bien, hicieron todo bien? ¿O porque son sus hijos? Porque son tus hijos. Ahora, ¿cuál es tu deseo de comportamiento? Que se comporten bien. Lo mismo pasa el Señor con nosotros, hermanos. Tenemos que entender que esto no es religión, esto es relación con un Padre amoroso que no tuvo ningún empacho en mandar a su Hijo a morir por nuestros pecados. ¿O qué te crees que sintió el Padre cuando su Hijo le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, evítame este sufrimiento? Y dice que Dios el Padre tuvo que cubrir los cielos con tinieblas para no ver a su Hijo morir. ¿Y por qué? Por tus macanas y mis macanas. Él no murió porque los soldados romanos lo agarraron. Él podía haber pedido 12 legiones de ángeles, pero no lo hizo. Se entregó como un cordero, hermanos, para que vos y yo lo amemos, lo sirvamos, lo adoremos. Pero también otra cosa, para que también amemos a nuestros hermanos y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. San Juan, por favor, capítulo 13, versículo 34. Jesús ya resucitado reúne a los 12 y le dice: muchachos, les dejo un mandamiento. No, San Juan. Les dejo un mandamiento. Por favor, cúmplanlo. ¿Qué nos irá a pedir? San Juan capítulo 13, versículo 34. Ya vamos a llegar. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, también os améis unos a otros. En esto, sigue, 35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Hermano, la cruz de Cristo. Ustedes fíjense que la cruz tiene dos maderos. El madero vertical me inspira a amar a Dios. Y creo que el Señor va a hacer poco para retribuirle todo lo que Él hizo por nosotros. Pero el madero horizontal nos habla de que así como Él nos amó a nosotros, así tenemos que también amarnos nosotros. Hay gente que dice: yo a Dios lo busco en casa, no hace falta ir a la iglesia. Yo nunca escucho eso. Yo en casa. ¿Y tus hermanos dónde los ves? O bueno, que no lo saben. Si hay amor, uno los quiere ver. Yo decirle que tenés al lado: estoy contento de verte. Decirle: soy medio fiero, pero estoy contento de verte. Ese para que tenga un poco de amor. ¿Y dónde está el amor? En esto conocerán que son mis discípulos. Se lo voy a traducir en palabras nuestras. En esto voy a saber que ustedes la entendieron, si se aman unos a otros. Y amar no es solamente, hermano, un abrazo y un beso. Amar también es aguantar y soportar. ¿Podés poner, por favor, Colosenses 3:13? Es el mensaje, es el versículo que mejor habla de este tema. Colosenses 3:13. Porque hay que aguantarnos también, ¿no? Porque amar a Dios no lo vemos. Y a mi hermano, que por ahí mi hermano es charlatán o tiene hábitos que a mí me molestan, cabrón, dice: soportaos. Mirá cómo dice:
unos a otros, y perdonaos a unos a otros. Si alguno tuviere queja contra su hermano, contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Soportaos unos a otros. ¿Cómo yo demuestro, escúchenme todos por favor, cómo yo demuestro que tengo una fe genuina en el Evangelio, en la obra que Cristo hizo en la cruz? Una manera muy sencilla. ¿Cuánto amo a Dios? ¿Cuánto le obedezco? Porque el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuánto le obedezco? ¿Cuánto estoy dispuesto a sacrificar por Él? Porque déjame decirte algo, si vos no amás a Dios, todo lo que Dios te pida te va a parecer una exigencia, una exageración. Vos quitale el elemento amor. Por ejemplo, ¿cuántos hermanos mañana a la mañana se van a levantar temprano para ir a trabajar? Mañana es feriado, bueno hermano. Ahora, ¿por qué te levantas temprano y vas a trabajar? ¿Cuántas hermanas se levantan a la madrugada a atender a su hijo o a su hija porque está volando de fiebre? ¿Y por qué no haces eso? ¿Qué norma te obliga? El amor. No hay norma. ¿Y por qué tengo que ir a la iglesia? Por amor. Aquel que se sacrificó por mí. Pero pastor, hace frío. ¿Por qué te crees que en la cruz no hacía frío? ¿No te crees que a él le fue, ay, la paso joya, me están garroteando, me están dando con todo, me están clavando la espalda? Él sufrió. Ahora, ¿de qué manera me atribuye eso? Por eso, saber quién cree en el Señor o no cree en el Señor, hay que ver las acciones, cómo se comporta. Ama a Dios. Aparta tiempo del día para orar y buscar el rostro y la comunión con mi Padre Celestial. O vos podés decir que un hijo tuyo te ama si en toda la semana no vino a tomar un mate con vos o a charlar con vos. Pudiéndolo hacer, por supuesto. No hagan como me pasó a mí en el servicio militar, que me preguntaron, dijeron, ¿cuánto hoy no le dieron un beso a su madre antes de venir? Y alguno levantó la mano. Bueno, nos castigaron. Dice, ¿usted por qué no le dio un beso a su madre? Pues la tengo en Santiago. Claro, ¿cómo vaya a estar Santiago el Estero para darle un beso a la madre, ¿no? Pero hermanos, uno si ama, se demuestran las acciones. Y también, ¿cómo sabe el Señor que yo entiendo lo que Él hizo por mí en perdonarme mis pecados si yo perdono a mi hermano? ¿Cómo no voy a perdonar a mi hermano que me hizo una ofensa si Dios a mí me perdonó 1.000.000 de ofensas? Si yo lo juzgo, mira lo que me hizo. No creí en la cruz de Cristo. Y te digo más, el que no creyere, como dice la Biblia, el que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Por mis acciones el Señor se va a dar cuenta si creo o no creo. Yo una vez le pregunté al Señor, ¿por qué, Señor, a la hora de la reunión se largaba a llover? Y el Señor me habló y me dijo, yo quiero saber cuántos me aman. Y hoy, decirle a que tenés al lado, te felicito que estás en la casa de papá. Yo sé que hay hermanos que están enfermos y oramos por ellos, pero hay otros, decir la verdad, ¿cuántas veces nos quedamos en casa de vagos? Sé honesto. ¿No nos hemos quedado alguna vez en casa por desgano? Y el Señor dice, no entendieron nada, no creyeron nada. Pero por el otro lado, cuando nos sacrificamos por el hermano, cuando nos sacrificamos por la obra, cuando aportamos a la obra, cuando predicamos a alguien que necesita conocer de Cristo, el Señor dice, por este no morí en vano, este la entendió, este la entendió. Y para que no nos olvidemos ni nos desenfoquemos, el Señor, sabiendo nuestras debilidades, que somos frágiles de memoria, porque seguramente esto que te predico hoy
lo vas a tener que recordar más adelante. Y el Señor te lo tiene que recordar un montón de veces. El Señor para eso estableció la Santa Cena. Porque Él dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Saben lo que quiso decir Jesús cuando dijo, hagan esto en memoria de mí? Muchachos, no se olviden de mí. No se olviden de mí. Una vez una niñita le decía a la madre, mami, vamos a la iglesia hoy. Y la madre dice, no, otro día, hoy no tengo ganas. Y la nena le dice, mami, cuando vos estabas enferma, fuimos a la iglesia y Jesús te sanó. Y ahora que estás sana, no tenés ganas. Y la madre se lo contó al pastor. Dice, hoy estoy por la prédica de mi hija. Porque cuando yo estaba perdido, cuando yo estaba enfermo, el Señor en su gracia perdonó mis pecados y me libró. ¿A cuántos el Señor sanó de alguna enfermedad? ¿A cuántos el Señor les perdonó sus pecados? Y ahora que estamos libres, perdonados, ¿lo vamos a despreciar? ¿Lo vamos a deshonrar cuando Él nos pida algo? Decí la verdad, mamá, vos que te sacrificás haciendo la comida por tus hijos, ¿cuántas veces les dices a los chicos, chicos, ayúdenme a poner la mesa? No, no quiero. ¿No le ha pasado alguna vez? Y vos te estuviste sacrificando. O venís transpirado del trabajo a los hombres, ¿no? Cansado, y le decís a algún hijo, ¿me alcanzás un vaso de agua? No, dejame, papi. Pero me rompí el alma por vos, che. Y no sos capaz de dar un vaso de agua o de ayudarme. Y eso le pasa al Señor con nosotros. Yo derramé hasta mi última gota de sangre por vos en la cruz. Morí por ti. Te lavé con mi sangre. Te rescaté del vicio, te rescaté del pecado, de las garras del diablo. Y ahora me negás esto. Que Dios nos ayude a ser de esos hijos que honran al Señor. Que muestran no solamente al Señor, sino que también saben amar a su hermano. Porque con todo lo que hagamos, sepamos que lo único que hacemos es pagar una deuda que tenemos con Él. Dedicarnos a servirle todos los días de nuestra vida. Como dice esa canción, por Él estoy gastando mi vida. ¿Cómo no lo voy a gastar por Él? ¿Y por qué lo voy a gastar? Más vale gastarla por Jesús y no gastarla por la droga, ¿no? Más vale gastarla por Jesús y no gastarla en un penal o en la sala de un hospital y ser condenado luego por toda la eternidad. Él merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. ¿Cuántos están dispuestos a vivir para Él en gratitud? A honrarle con cada acto de su vida y reflejar su amor también al que lo necesita. Ser un canal de bendición al que lo necesita. Porque Él dijo, vayan ahora por todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿Están salvados? ¿Cuántos salvados hay? ¿Están perdonados? Bueno, ahora vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo. ¿Sabe que hay hermanos que están siendo en Nigeria degollados por la causa de Cristo? ¿Ha escuchado noticias de mártires por el Evangelio? Son niños grandes, son prendidos fuego, prenden fuego las iglesias por la causa de Cristo. ¿Y vos te crees que se callan? Predican más fuerte. Ah, no, pero yo no voy a la iglesia, pastor, porque me parece que va a llover hoy. Que Dios nos ayude, hermanos. Que podamos ser de aquellos que el Señor diga, valió la pena la sangre derramada. Así que hablando de la Santa Cena, vamos a pasar a este segmento de la Santa Cena. ¿Qué le parece si previo a eso nos ponemos de pie? Aleluya.